El tema de esta noche lleva por título: Nunca es tarde para corregir el camino. Nunca es tarde para corregir el camino. Y quiero pedirle que usted, ahí donde está, se lo pueda decir a la persona que está a su lado, que de seguro es un familiar, y le diga: nunca es tarde para corregir el camino. ¿Sabe qué ocurre? Muchas veces nosotros nos decimos mentiras, las cuales las tomamos como ciertas. Nos las creemos. Creemos algo, nos encasillamos ahí, nos congelamos ahí, y de esa manera se nos pasa la vida. Y le puedo decir a manera de testimonio triste que conozco a tantas personas que por una situación, instancia, problema que ocurrió en su vida, que muchas veces fue en su juventud, se quedaron varados, petrificados, no crecieron, no avanzaron, y hasta el sol de hoy permanecen ahí, lamentándose, doliéndose de lo que ocurrió en su pasado, cuando pudieron haber corregido el rumbo que estaban llevando. Y tal vez hay personas en este lugar que lo interesante es que no se trata de edades, porque he conocido adultos que creen de esta forma: no, para mí ya es tarde. Pero usted se sorprendería de cuántos jóvenes también piensan lo mismo. Jovencitas que dicen: no, yo no soy digna de tener a un buen esposo, porque yo fui una persona que me entregué a diferentes hombres. Jóvenes que dicen: no, yo hice mucho daño, entonces no merezco. Yo no soy una persona buena, no fui, cometí muchos errores, entonces no merezco. Y nadie merece, eso es cierto en un sentido. Pero al nosotros venir a Jesucristo, nosotros sí podemos corregir el camino que pudimos haber estado llevando y tener un mejor camino, el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Puedo decir amén a eso? Entonces, tendemos a creer que todo está perdido y que no se puede volver. Eso es una tendencia que tenemos. No, ya, es que es mentira. Algunas veces le fallamos al Señor de manera repetitiva. Decimos: no, es que ya Dios se debe haber cansado de mí. Y es cantidad de personas que le dicen a uno: ore usted por mí, porque usted está más cerca de Dios. ¿Cómo sabe? Solo por una apariencia, no es cierto. Nadie puede saber qué tan cerca está uno de Dios. Entonces, ore usted por mí, porque ya Dios no me escucha. Falso de toda falsedad. No es cierto, no es verdad. Y ese tipo de ideas, ese no es un mensaje que viene de Dios. Cuando esas ideas vengan a su cabeza: yo estoy demasiado viejo. Y hasta citamos dichos del mundo tristes en comparación y decimos: perro viejo no aprende truco nuevo. ¿De cuándo acá usted es un perro? Es posible que sea que un perro viejo no aprenda truco nuevo, pero permítame decirle esto: usted no es un perro, usted es un hijo de Dios, una hija del Señor, y sí se puede cambiar el rumbo. Amén. Sí se puede. Ese no es un mensaje que viene de parte de Dios. Cuando el enemigo venga y le susurre, o tal vez le grite: eso no es para ti. Ese no es un mensaje de Dios. Jóvenes que están en este lugar, cuando el enemigo les diga: no, tú ya te echaste a perder, ese no es un mensaje que viene de parte del Señor. Hemos trabajado con jóvenes que anduvieron perdidos en el homosexualismo, y cuando estaban empezando a salir y empezar esa transformación en su vida, uno de ellos, que hoy, si usted lo viera, jamás creería que él estuvo en ese mundo, decía: ¿y será, pastor, que yo pueda algún día casarme? ¿Y será que algún día yo pueda tener una esposa que me ame, que me vea como su esposo? Y le digo: yo espero que solo sea una, pero no te equivoques, van a aparecer muchas que te van a seguir. Y hoy es un hombre casado y un buen marido, ¿ve? Pero sabe, al inicio su cabeza, su pensamiento le decía: no puedes corregir el camino.
Recuerdo en una ocasión, y tengo el permiso porque a él le gusta que hablemos acerca de su testimonio. Recuerdo en una ocasión cuando me dijo, me paré frente al espejo, pastor. Entonces habíamos hablado, yo le enseñaba hasta cómo iba a saludar, cómo iba a abrazar. La primera vez que lo abracé le dije, yo te voy a dar un abrazo. Y la primera vez que lo abracé me dice, nunca un hombre me había abrazado así. Entonces empezamos a hacer ejercicio. Entonces me dice, pastor, no sabe lo bien que se siente pararse frente a un espejo y mirar que ahora mi cuerpo tiene músculo y que me siento hombre. Y si usted está luchando en esa área, permítame decirle algo. Un día alguien se ofendió porque dije esto, pero si alguien se ofende, yo estoy dispuesto. Nosotros amamos a los homosexuales, no se equivoque. No recibimos la práctica como correcta, pero le tenemos un profundo amor a esas personas y las recibimos con mucho cariño, no se equivoque. Y estamos aquí porque Dios nos ha liberado, y tan pecador puede ser este como lo es el otro, no se equivoque. Entonces, esta persona, cuando empieza a ver ese cambio, pero sabe, el enemigo venía y le decía, no eres digno de esto. Y permítame decirle esto, no existe una sola persona que sea digno de la misericordia del Señor, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de parte del Señor. Amén. Esa es la diferencia. De la historia nosotros necesitamos aprender. Y hay tantas experiencias bíblicas que podemos aprender, pero quiero tomar una el día de hoy. De un hombre, un rey que se llamaba Manasés. Y quiero animarle que en casa usted lo lea. Está en dos libros diferentes. Uno está en el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y la otra vamos a verlo luego en el segundo libro de Crónicas. Pero mire cómo se describe a este hombre en el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, versículo 2. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, un hombre de Dios. Erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera. Se postró ante todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Versículo 4. Edificó altares no en diferentes puntos, sino en la casa del Señor. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. E hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la magia y la adivinación para aquellos que creen que no es pecado. Evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Es increíble cómo alguien puede llegar a ese punto. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Aparte de esto, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, además de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Cuando usted ve esta descripción, yo he leído mucho acerca de Manasés, y son muchos los exégetas, los expertos bíblicos que dicen que este fue el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. El peor de los peores. Porque si usted lee las escrituras, podríamos ir nombrando muy pocos reyes que fueron verdaderamente buenos y que terminaron bien. Podría mencionar el caso de David. De ahí tendría que mencionar a alguien como el papá de este hombre, el papá de Manasés, Ezequías, Josías, y básicamente para de contar. Quizás un par más que ahí más o menos, que terminaron más o menos. Pero de todos los malos que hubieron de estos reyes, este fue el peor rey que tuvo Israel. Y luego vamos a continuar con la historia de este hombre.
para que usted mire cómo termina. Pero ahora necesitamos, siempre que yo estoy preparando un mensaje, me hago una pregunta clave. Y siempre la pregunta que yo me hago es ¿cómo? Porque si yo quiero corregir el camino que estoy llevando, si yo quiero cambiar el estilo de vida que yo estoy llevando, si yo me estoy dando cuenta que hay algo que no está funcionando, tal vez usted está sentado aquí y ha venido por años, o tal vez está empezando a venir a la iglesia, o tal vez es la primera vez, y se hace la pregunta, sí, pero ¿cómo hago para corregir mi vida? Yo no soy tan malo como ese rey Manasés, pero hay pecado en nosotros. ¿Cómo podemos hacer para empezar a corregir la vida que estamos llevando? Quiero mencionarles 3 aspectos básicos que les van a ayudar. El primero, no trate de ocultar sus errores delante del Señor. Y a lo largo de la historia del ser humano, el ser humano ha tratado de ocultarse del Señor. ¿Se recuerda la pregunta que el Señor le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué había hecho Adán junto con su esposa? Estaban ocultos. Es que me di cuenta que estaba desnudo y me oculté. Pero escuche esto. Por más que usted y yo tratemos de ocultar nuestros errores, pecados, faltas delante del Señor, es inútil, porque Dios se las sabe todas. Dios sabe todo. Por más que tratemos de ocultarnos, por más que tratemos de autoconvencernos, porque eso es lo otro que pasa. Nos tratamos de autojustificar. ¿Cómo me justifico yo? Sí, es cierto, lo hice, pero lo que pasa es que en una ocasión a alguien se le pidió que pidiera perdón, que fuese y pidiera perdón a alguien. Entonces cuando va y pide perdón, le dice, mira, yo quiero pedirte perdón porque yo sé que yo te hice daño, pero también tengo que decirte algo. Y le dice, sí, dime, es cierto que yo te hice eso, pero también quiero decirte que tú tenías culpa. ¿O me vas a negar que tenías culpa? Dice esta persona, finalmente tuve que terminar pidiéndole perdón yo. Lo mandamos a pedir perdón y la otra persona terminó pidiéndole perdón. Así estamos algunas veces. Y aún estamos orando, Señor, yo sé que yo te fallé. Cuando logramos que nos entre en razón algo, pero tú sabes que la carne es débil y tú lo dijiste. ¿Y para qué nos dejaste con la carne débil? Pareciera que finalmente Dios es el culpable. Pero muchas veces estamos tratando de ocultarnos. Nos ocultamos. No vamos con sinceridad delante del Señor. No vamos y hablamos y le decimos quiénes somos. Y cuando hablo esto de decir quiénes somos, no cometa un error. Recuerdo cuando era un jovencito, tenía 14 años de edad, la primera vez que fui a un tiempo de oración, y dice el pastor, venga, vamos a orar. Entonces tenían una especie como de reclinatorio en la parte de adelante, donde había un lugarcito con esponja y uno podía arrodillarse. Entonces voy y me arrodillo, y la persona que está al lado, yo nunca había escuchado orar a alguien así, se lo digo honestamente. Y tal vez alguien puede estar diciendo, qué metiche, pastor, estás escuchando la oración de al lado. Perdóneme, tenía 14 años. Pero si usted lo hubiese escuchado, también le hubiera llamado la atención. Estaba ahí orando esta persona, Señor, tú sabes que soy una llaga podrida. Estoy podrida. Y tal vez más que podrida, es que soy una llaga que apesta, que tiene pus. Y yo estaba ahí, alguien de 14 años en la oración, de mi cabeza toda desordenada, yo diciendo, Señor, que tiene pus, que apesta. No podía. Si me costaba concentrarme, ahora imagínense escuchando a alguien así. No, así no es. No, es que vamos a hablarle claro al Señor y le vamos a decir, Señor, yo sé que he estado viviendo a mi manera y no la manera como te agrada a ti. Vayamos a las Escrituras.
Hay un versículo que nos habla tan claro acerca de esto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Lo lee conmigo en voz alta? El que encubre sus pecados no prosperará. Mire qué interesante que dice el que encubre sus pecados. Es plural. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor lo deja así? Para que entendamos que Él ya sabe que nos vamos a equivocar. Ahora, esto no es una licencia para pecar. Recuerdo que una persona decía, ¿sabes que el que peca y reza empata? No funciona de esa manera. No es una licencia para pecar. Pero si sabemos que hemos fallado, podemos ir donde el abogado, donde el Señor de nuestras vidas, y decirle: Señor, yo te fallé, yo me equivoqué y no puedo seguir viviendo de esta manera. Tal vez usted está aquí y tal vez está diciendo: pero he vivido toda mi vida así. Y hay hijos que me han dicho: pastor, yo veo a mi padre y yo digo, ¿cuándo va a cambiar? Jamás va a cambiar. Un día una jovencita en esa puerta me dijo eso: yo veo a mi padre, un hipócrita, ¿cuándo va a cambiar la vida? Viene a la iglesia con mi madre agarrado de la mano y se pelean como perros en la casa. Se gritan, se dicen obscenidades, y yo estoy ahí escuchando cómo mi padre maltrata a mi madre y mi madre le responde del mismo nivel. Y yo digo: ¿cuándo va a haber un cambio? Y le dije: su oración puede hacer una diferencia. Y usted tiene que creer que va a haber ese cambio. Porque hay gente que eso es lo que cree. Tal vez usted está diciendo: ¿cuándo voy a cambiar? He vivido así, he estado metido en este alcoholismo. Recuerdo un joven que venía a nuestra comunidad que era alcohólico. Y cuando la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con él, me dice: pastor, usted me ve sentado ahí los domingos en la iglesia con una botella de agua. Y siempre los domingos tenía una botella como de 1,5 litros de agua. Usted me ve ahí, pero sabe, yo ando crudo. Eso, así me dijo: yo ando crudo. A las 3 de la madrugada llegué a la casa y estoy bebiendo esa agua para que se me pase y para poder por lo menos medio venir a la iglesia. Y todos los domingos yo vengo aquí a la iglesia, pero yo ando borracho todavía. Y yo no sé si un día voy a salir de esa borrachera que todos los días quiero meterme. Y uno ve y dice: ¿cuándo alguien va a poder salir de eso? Se puede. Hoy en día esa es una persona que está completamente limpia, libre del alcoholismo. He vivido así toda mi vida. Es posible que usted haya vivido así toda su vida, pero ya no oculte más el pecado ni lo justifique, porque eso es lo que su palabra nos dice: el que encubre, deje de encubrirlo y de justificarse. Y esto me da pie al segundo paso: apartarse del pecado. Necesitamos apartarnos. No servirá de nada si le decimos al Señor: ya no voy a encubrir esto, pero si no damos ese paso. Tenía un primo lejano que estuvo metido en drogas. Entonces entrega su vida a Cristo y un día llega a la casa en su bicicleta. Él ya era un joven hecho y derecho, sudado completamente. Y le digo: ¿qué te pasa, primo? Entonces me dice: es que siento el deseo de drogarme una vez más. Y por eso mejor salgo, ando en la bicicleta y se me ocurrió venirme aquí a estar contigo, porque ya no quiero regresar a la vida vieja que estaba llevando. No puedo seguir en esa misma vida vieja, porque entonces ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? Y es eso lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos una vez más a Proverbios 28:13. Nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. Lea la otra parte conmigo. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Quisiera decirle que estos deseos de mi primo, yo oré por él, que se le pasaron de la noche a la mañana, aunque hemos visto testimonios parecidos. Tenemos un testimonio de una persona que había sido metido en el alcohol por años. Un día entregó su vida a Cristo
y me dice, usted sabe, es impresionante, no tengo ni un solo deseo de volver a beberme una sola cerveza. Dice, eso es un milagro. Claro que es un Dios de milagro, por supuesto, pero Dios trabaja de diferentes maneras. Pero un día este primo llegó y me dijo, mira qué interesante, ya no tengo deseos más, se me acabaron esos deseos. No solo fue confesarlo, también fue apartarse. Y cuando uno trata de apartarse, no crea que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados, que va a estar ahí mirando que usted está cortando con el pecado pasado, que le está diciendo a esa persona con la que usted tiene una relación, cuando usted le está diciendo, ¿sabes qué? Se acabó, y que esa persona no va a reaccionar. Yo le he contado acerca de la historia de un hombre que en un día de Santa Cena, como el día de hoy, antes de tomar la Santa Cena, ese hombre se salió, hizo una llamada telefónica. Llamó a la mujer con la que tenía una relación fuera del matrimonio. Y ahí en el pasillo de la iglesia le dijo, yo quiero pedirte perdón por lo que te he hecho, pero hasta el día de hoy nosotros tenemos esta relación. Cuando terminó la reunión se acercó al pastor David, el pastor David oró por él. Quisiera decirle que la mujer con la que tenía esta relación se alejó completamente. No, ella siguió insistiendo. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a seguir insistiendo. Y tal vez usted podrá decir, antes yo gastaba mucho dinero en alcohol, en drogas, en cigarrillos, y ahora mis amistades me llaman para decirme, yo te invito, ni siquiera tienes que pagar. ¿Ve? Insistiendo, insistiendo, insistiendo. Cuando yo era un jovencito y entregué mi vida a Cristo en segundo año de secundaria, tengo la memoria de que en ese año me gustaba una jovencita del aula. ¿Y cuál cree que me gustaba? La más bonita. Claro que sí. Soñar no cuesta nada, ¿no? Me gustaba la más bonita. ¿Y usted cree que me hacía caso a mí? ¿Qué va a hacer? Yo me he visto en esa foto y yo digo, qué increíble cómo me veía. Si me veo flaco ahora, ¿cómo me veía en ese tiempo? Y cuando empiezo a llegar a la iglesia, entrego mi vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida, empieza a ocurrir un cambio. Un día ya me había dejado de gustar. Y estoy sentado en el piso con un cuaderno y de repente miro una sombra y vuelvo a ver hacia arriba. ¿Y sabe quién era? La muchacha bonita de la sección. Y me dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Imagínense, ni mi nombre sabía. Y yo podría decirle, yo sé tu nombre, tu apellido, sé los nombres de tus padres. Me gustaría que fuéramos amigos. Me palpitó el corazón, pero sabía dentro de mí, porque me lo habían dicho en la iglesia, el enemigo no va a quedarse quieto. Él va a seguir intentando. Ahora, el enemigo no es esa muchacha, no es el muchacho, no. No es ese amigo que le invita, ese no es el enemigo. El enemigo es Satanás. Sí, ese enemigo de las almas que va a querer destruirle, que usted regrese al pecado. Pero no va a haber un cambio si no nos apartamos. Se lo leo nuevamente. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Necesitamos confesarlo, pero también decir no más, hasta aquí llego. Número 3 y último, si usted va a cambiar, si usted va a hacer un cambio en su camino, si va a tomar otra senda, otra vereda, también tiene que enterrar el pasado con todos sus errores. ¿Qué significa esto? No significa que si podemos hacer algo por reparar, porque hemos visto, por ejemplo, padres de familia que van y reúnen a la familia y piden perdón. El otro día me decía un padre de familia que tuvo la oportunidad de pedirle perdón a la familia de una mujer con la que tuvo una relación y tuvo familia, hijos.
Pero sabe, hay cosas que uno no puede hacer, que no puede corregir. Han venido personas llorando diciendo, es que mire, usted no sabe, usted no entiende que yo le fallé a mis padres, los ofendí, les hice daño. Y ese padre ya está muerto, ya no puede corregirlo, ya no puede pedirle perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es enterrar eso y no estarse torturando ni permitiendo que el enemigo le diga, no, pero sos una pecadora, pero acordate lo que hiciste. Y algunas veces, lamentablemente, uno es el principal detractor, porque nos lo decimos. ¿Sabía usted que la persona con la que más habla uno es con uno mismo? Entonces nos decimos una y otra vez. Jovencitas que han recibido consejería, que dice que se paraban frente al espejo y le decían, sos una basura, por errores de su pasado. Pero permítame decirle esto, entierre ese pasado, porque Dios ya le perdonó, le limpió, el Señor le ha hecho libre de ese pasado, entiérrelo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 43. Y esta es una palabra de parte del Señor para muchos en este lugar. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. No se acuerden, ni estén considerando. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá. ¿No la conocerán? Hace la pregunta. Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. El Señor quiere hacer algo nuevo en su vida. Pero para que eso nuevo venga, usted necesita enterrar esa vida vieja. Dejar de estarse martillando, recordando, es que yo me equivoqué, es que yo hice esto, es que yo hice este mal. No, enterrarlo. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna, por favor diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor diga una vez más conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es para usted. No hay condenación para su vida de parte de Dios. Aleluya. Una vez más, no hay condenación. Terminemos con Manasés una vez más. ¿Recuerda lo que les dije? Que tenemos que aprender de las experiencias. Tal vez el día de hoy usted está como Manasés, o tal vez no, y tiene tiempo para reaccionar. Versículo 12 del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, donde se expresa también la historia de Manasés. Fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, a Jehová, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero quiero leerle una vez más esta parte. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y esto es una palabra para su vida. Si usted ora al Señor, si usted clama al Señor, Dios le va a atender. Dios va a escuchar su oración. Dios va a escuchar lo que sale de cada palabra de su boca, porque Él es su Padre y desea, anhela que usted pueda corregir el camino por donde va. Y eso puede ser esta noche para la gloria de su nombre. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer con lo que el Señor el día de hoy le ha entregado? Porque Dios le ha entregado algo hoy. Le entregó un mensaje de parte de Él.
Le dio un mensaje. ¿Qué va a hacer con ese mensaje? ¿Va a regresar a la casa a seguir viendo la pornografía que está mirando? ¿A seguirse escribiendo con esa persona que usted sabe? ¿A las mismas prácticas? Algunos dicen, gracias Señor por hablarme, y cuando llegan a la casa se les olvida lo que Dios le habló. Le cierran la puerta del corazón al Señor. Le desobedecen cuando es tan simple como decir, Señor, voy a hacer lo que tu palabra dice. Tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Yo no lo voy a encubrir. El que lo confiesa, yo lo voy a confesar. Pero no solo lo voy a confesar, también me voy a apartar de todo pecado. ¿Sabe qué hizo una jovencita después de haber escuchado un mensaje como este? Bloqueó un número de teléfono y luego lo borró de sus contactos, de tal manera que la persona no tenía forma de contactarlo. ¿Ve? Eso es, le dijo, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo es malo, que no te agrada a ti. Lo confieso, pero también me aparto, doy los pasos para que esto no regrese a mi vida. Esa es la forma de trabajar. Esa es la forma en que uno corrige el camino que uno está llevando. Ejemplos sencillos. Pero ¿cuál es su caso? ¿Y qué va a hacer con este mensaje? ¿Va a llegar a casa a vivir la misma vida? ¿O va a decir, Señor, hasta el día de hoy viví a mi manera? El día de hoy corrijo el camino porque todavía no es tarde para mí.